Cordial saludo, mi nombre es Alba Capera, estudiante del programa de Psicología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y para el curso de Psicología Política vamos a hacer una breve exposición de la fase 3, modelos y metodologías. Las compañeras participantes son Gloria Esperanza Sánchez Barrera, Judy Alexandra Anzola, Laura Valentina Gómez, Nelly Constanza Rosso y la que está hablando, Alba Capera. Entonces, como primera medida vamos a hablar sobre el conflicto armado. El conflicto armado interno de Colombia es una guerra asimétrica de baja intensidad que se ha justificado con el uso de violencia por considerarla el único método para poder transformar la sociedad y con la intención de no permitir cambios considerados como ilegítimos a nivel social y político. Esa es una guerra que se lleva viviendo ya varias décadas, donde personas que no están de acuerdo con las leyes que han puesto los gobiernos y con la excusa de que le están atropellando un derecho, violentando un derecho, pues a través de la violencia, a través de secuestros, extorsiones, han querido como tomar el control del pueblo, de la población colombiana, lo que trae consigo pues mucho temor, muchas muertes de personas que no tenían nada que ver en este conflicto y creando muchos problemas después de ese conflicto, como las desigualdades, la pobreza, eh, y pues marcando una etapa en Colombia que deja muchas huellas en las dinámicas sociales y políticas del país. Ya mi compañera les continúa hablando. Bueno, en cuanto al conflicto armado, les voy a hacer como una abrebocas del contexto histórico como tal. Entonces, este conflicto inició en el año 1964 e inició la conformación de grupos ilegales. En ese momento todo esto generó inestabilidad política y social, narcoterrorismo, corrupción, parapolítica, y se violó lo que fue la parte de los derechos humanos. Este conflicto armado tan pronto se creó, inició con el espacio y condiciones para la organización de grupos armados, ligas campesinas, autodefensa campesina, guerrillas y paramilitares. Ahí, también estuvo, digamos, este conflicto armado está asociado con la inequidad social, el enfrentamiento bipartidista, la acumulación del capital, la concentración de la tierra y la agitación social. Bueno, entonces las consecuencias del conflicto armado en Colombia es el devenir histórico del conflicto, ubica lo económico como un factor estructural que ha dado orientación al conflicto, al despojo de tierras, el jugoso artesanal, la compra de armas, la inversión en seguridad nacional, el narcotráfico, la monopolización de los pueblos por grupos y guerrillas y paramilitares, también la pobreza, la desigualdad social, el desplazamiento y conflictos por tierras por el narcotráfico. Con el comportamiento sociopolítico tenemos que la ciencia política ha intentado explicar que el comportamiento y la participación política requiere de un comportamiento observable llevado a cabo en un ámbito público o colectivo por parte de un ciudadano para poder ser considerada como tal, a través de numerosos modelos teóricos que en la mayor parte de los casos se conectan entre sí. Sin embargo, pueden distinguirse como dos formas diferentes de aproximación al estudio del comportamiento político, como lo son el conductismo y la teoría de la elección racional. La teoría del comportamiento político, como aspecto de la ciencia política, intenta cuantificar y explicar las influencias que definen la visión política, la ideología y los niveles de participación política de una persona. Bueno, entonces damos paso a la pregunta orientadora que está en la guía de actividades, que es ¿qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Entonces, de manera personal, considero que el mayor comportamiento político que ha sido instituido a través de este conflicto armado es la falta de participación ciudadana
por miedo a la seguridad, al peligro que puede correr las personas por de pronto exponer su punto de vista, como es el caso de pronto de los líderes sociales en Arauca, en todas esas partes así de zonas rojas, donde todavía el exponer o decir de pronto las necesidades que tienen es para ellos un riesgo de que los maten a ellos o maten a sus familiares. A lo mismo, el despojo de tierras que ha habido a través de este conflicto armado, pues es preocupante, y considero que el mayor comportamiento es ese, la falta de participación que se ha visto, que se ha generado por el miedo a que la vida de las personas corra peligro. Dando lugar a esto, pienso que los principales actores del conflicto siempre han sido en su mayoría los partidos políticos tradicionales. También están los movimientos guerrilleros, el surgimiento de diferentes grupos revolucionarios, también paramilitares, y la influencia del narcotráfico, de los cuales tienen mayor o menor, digamos, relevancia en cuanto a este conflicto. En este contexto, los grupos armados han optado, bueno, de pronto se han justificado en el uso de la violencia digamos, para considerarla como el único método para poder transformar la sociedad, y han adquirido este comportamiento con la única intención, digamos, de no permitir cambios considerados como ilegítimos. Digamos así, o sea, de este modo se evidencia, digamos, la fractura creada por las desigualdades, digamos, el uso de la violencia y la lucha por el poder, que han marcado, digamos, estas dinámicas sociales y políticas que han tenido, digamos, lugar en Colombia hasta el día de hoy. Hoy en día, digamos, de Colombia abre un nuevo capítulo en su historia con los actuales procesos de paz, que gracias a esto han cambiado mucho y han mejorado mucho la calidad de vida de muchas personas y su contexto. Bueno, la guerra ha afectado a hombres y mujeres, han traumatizado, han dañado a las familias y a las comunidades. Sigue siendo parte de la vida y de la comunidad nacional. Las huellas de la guerra ha sido muy destructiva en la población civil y se encuentra entre los sectores más vulnerables, específicamente niños, quienes han recibido el daño y las consecuencias según sus edades, experiencias vividas y condiciones del contexto. Tenemos que decir que la guerra en Colombia ha causado la muerte de miles de niños y niñas, algunas en masacres y otras en los enfrentamientos entre sectores armados. Los niños y niños han fallecido por causa del campo minados, por incursiones y ataques en sus pueblos. Han sido víctimas de casi todas las modalidades de violencia. Digamos que cerca de 2,5 millones de menores de edad han sido desplazados. Como se ha podido notar en los últimos años, ha habido un mínimo esfuerzo por poner fin a esta situación de conflicto a través del reconocimiento del mismo, las negociaciones para la desmovilización de los grupos armados y la reparación integral de las víctimas. El esfuerzo institucional por poner fin al conflicto, restablecer los derechos de las víctimas y retornar a la vida civil a los combatientes. Deja una amplia población de ciudadanos que estuvieron directamente vinculados al conflicto y que como víctimas o actores del mismo han constituido posiblemente una percepción sobre la democracia, las instituciones y la política que aún no se han estudiado completamente. Las instituciones políticas son una de las entidades más importantes en la sociedad y todo lo que difunden es netamente lo que necesitan que agrade al pueblo, desde sus discursos políticos hasta los programas en los que intervienen en forma, según ellos, de favorecer al pueblo. Entonces, el conflicto político armado colombiano se considera como de naturaleza política, ya que tiene raíces históricas y sociales determinadas. Se trata en la perspectiva histórica de la pretensión de grupos organizados o al régimen, son producto de procesos históricos y políticos que lograron insertarse más o menos en problemáticas sociales y regionales que le permitieron consolidarse y reproducirse. Allí hay asociaciones entre el conflicto armado y conflictos del orden político y económico que afectan a diversos sectores y regiones de la sociedad colombiana.
Al respecto, es necesario señalar que las posibilidades de una solución política negociada no se vislumbran en corto plazo, por cuanto, si bien hay un aparente consenso en los temas de una agenda en cuanto a las negociaciones y al proceso de paz con las FARC, en la zona de distensión, todo indica que hay una gran distancia en lo relativo a la profundidad de estas reformas. Como conclusión, podemos decir que es importante reconocer y entender que el conflicto armado no es algo que apenas se esté viviendo, es una problemática que durante décadas hemos padecido. Las consecuencias de la violencia impactan en la salud tanto física como psicológica de cada individuo que la vive. Por último, las referencias bibliográficas de la presentación que se realizó. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.